Muy bien, queridos amigos, estamos en esta nueva serie de ¿Quién es Cristo? Y la respuesta, una de las respuestas que hemos visto hoy día es que Jesús es el Cordero de Dios. Y la mayoría de nosotros hemos escuchado esta frase cuando Jesucristo caminaba y Juan el Bautista lo vio cruzando y sus discípulos lo miran con ojitos y se le decían, Él es. Y entonces él lo mira y le dice, he ahí, y esta frase que nosotros lo hemos escuchado muchas veces, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y pues hemos ido por varios versículos del Antiguo Testamento y hemos encontrado que el Cordero es una imagen muy clara para la redención desde el Antiguo Testamento. En el tiempo de Jesús, Jesús se ofrece como un Cordero y finalmente en el Apocalipsis vuelve a aparecer el Cordero. Así que es realmente maravilloso poder tratar de pasar por esta línea del tiempo y encontrar al Cordero que nos favorece, ¿no? Nos favorece a los seres humanos. En el libro de Levítico, ¿de qué nos habló Danilo este tema del Cordero? Nos habla de la ofrenda que los israelitas en ese tiempo hacían a través de un cordero en el altar, ¿no? Limpio, sin defectos, sin mancha, y cómo ponían la mano sobre ese corderito y cómo lo degollaban, y eso limpiaba, ¿no? Le llaman expiación de los pecados que tenía la persona en ese momento con ese corderito, ¿no? Esa es la imagen que Levítico muestra corresponde a la ofrenda que se debe dar por el pecado cometido. Un corderito, sin defecto. Amén. Y hablamos también del hecho de que existían varios tipos de sacrificios. Si no nos equivocamos, son 5 los diferentes tipos de sacrificios que se podían hacer entre animales y algunos tipos de granos y otras cosas. Esto con relación al tema del nivel económico que tú podías tener y la misma intención que tendría un pobre, un rico de querer purificar sus pecados. El cordero se convirtió entonces en el animal promedio entre un animal muy caro, de alguien que tenía mucho dinero, y alguien muy pobre que solo podía llevar granos o cosas como esas. Entonces, el cordero pues se significó incluso en la fiesta principal del Pesaj que nos hizo referencia a Danilo, que es la Pascua judía, y el animal que se sacrificaba por excelencia era el cordero, ¿no? El cordero. Entonces, ese cordero sacrificado limpiaba el pecado de todo el pueblo cuando el sumo sacerdote lo oficiaba en este evento especial. Y este evento del Pesaj tiene que ver con la salida de la nación de Israel de Egipto, ¿recuerdan? ¿No? Las plagas, y la última plaga fue sacrificar un cordero. Si tú no sacrificabas un cordero, tu primogénito moría. Gracias. Entonces, podríamos decir que la ofrenda del cordero va a hablar de rescatar al primogénito. Y para Dios, todos los seres humanos somos primogénitos, no hay segundo, tercero, cuarto en genealogía. Para Dios todos somos iguales. Así que Jesucristo, que va a ser el cordero, va a morir por toda la humanidad, ¿no? En sacrificio por toda la humanidad. Y luego, Danilo, nos hablaste de 1 de Pedro, que somos rescatados por la sangre del cordero, ¿no? Eso es lo que nos decía. Sí, porque muestra la figura de un rapto, ¿no? Un secuestro, del cual el hombre ha sido víctima por su mismo pecado, ¿no? Él ha quedado en manos del innombrable y ahora Jesús es ese corderito sin mancha y sin contaminación que Dios ha dado por el precio de nuestro rescate. Para podernos rescatar. 1 de Pedro 1, 18 y 19 habla claramente de que no se trata de oro o plata para hacer este rescate, sino la sangre preciosa de Cristo. La sangre de Jesucristo, ¿no? Que tiene un color rojo intenso, que con esa sangre derramada se paga el precio. Y habla de un cordero típico para el sacrificio, sin mancha y sin contaminación, ¿no? Limpio totalmente. Y Jesús cumplió absolutamente a cabalidad eso, nació sin pecado, vivió sin pecado, nunca se contaminó y cumplió toda la ley en sí mismo. ¡Wow! Jesucristo, lo máximo. Entonces pagó consigo mismo el precio de la culpa del pecado del ser humano. Él llevó sobre sí mismo, ¿no? Nuestro pecado en el madero, dice también 1 de Pedro. Y de ahí nos fuimos a Isaías. Isaías fue tremendo porque en Isaías capítulo 53, y lo cito, ¿no? 53 del 3 al 7 es el versículo, la cita clave para nuestra salvación, que Dios mandó a su Hijo y a pesar de ser despreciado, a pesar de que, hermanos, muchas veces tú y yo lo hemos despreciado, aún así Dios lo envió para nuestro rescate.
herido, molido, ¿no? Por nuestros pecados. Por su llaga fuimos sanados. Nosotros hicimos lo que nos dio la gana, nos descarriamos, satisfacimos nuestra carne, los deseos de nuestros pensamientos. Sin embargo, Él nos quiere rescatar de ese pecado y carga sobre sí el pecado de todos nosotros. Como un cordero fue llevado y no dijo nada, se dejó asesinar por nuestra culpa. Y aquí hubo una pequeña reflexión, Danilo. ¿Podrías replantearnos esta pequeña reflexión de resumen hasta aquí? Claro, para lo que acabas de decir, Marco, y lo que hemos visto en la palabra a través del profeta Isaías, hay que hacer verdaderamente un alto para ver qué tanto nos afecta el pecado, para que Dios tenga que entregar a su único hijo por amor a nosotros, pero tenga que entregarlo para que nuestro pecado sea limpiado. Y allí hay que ver qué camino estamos tomando, el propio o el que Dios me ha trazado, o no sé qué camino estoy tomando. Y esas dos opciones, la primera y la tercera, pues no auguran nada bueno. No. Realmente muestran que hay un camino que no es el de Dios, ¿verdad? Hay que reflexionar y entender que Jesús nos ha sustituido en ese castigo. Debe ser algo entonces terrible y muy grande, de lo cual debemos salir, porque Jesús pagó todo para que podamos hacerlo. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios se hizo como un cordero, o sea, literalmente no era un cordero, pero es la imagen de ese cordero que limpia el pecado de no solamente la nación de Israel, sino ahora de todo aquel que quiera creer en Él. Ahora, si tú quieres creer en Jesucristo hoy día, es el mejor momento para hacerlo. Sí, hoy día es el mejor momento para entregar tu vida por fe a Dios y dejar que Él haga esa obra, porque Él regresará un día y Él nos dará poder para vencer, como dice Danilo, al innombrable, que para que se traduzca a los que nunca lo han escuchado como innombrable es el diablo, para vencer al innombrable, ¿no? Al coludo, al huele azufre, ¿no? A ese tipo lo vence Jesucristo en la cruz y nos da el poder para vencerlo. El Cordero que fue a la cruz, vence en la cruz, pero no solo eso, aparece en Apocalipsis como el gran vencedor que nos da ese poder y autoridad para vencerlo finalmente. Y también en Apocalipsis dice, ¿no?, que vendrá una ciudad majestuosa que es la nueva Jerusalén que descenderá del cielo, ¿ok? Y Jesucristo mismo la alumbrará como el cordero que alumbra, y vuelve a aparecer otra vez, ¿no? Y finalmente dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o abominación o mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y ahí está el punto. Entrégale tu vida hoy día al Señor Jesucristo, tu sustituto, que muere en tu lugar para que tú no vayas al infierno, y Él te inscribe en su libro. Tiene un legajo, se dice, una hoja, un cuaderno de apuntes, donde tiene todos los nombres de los pecadores arrepentidos. Del primero, Marco, ¿no? El segundo, Danilo. Y ahí vamos con la lista, ¿no? El tercero, a ver quién tenemos acá, Elena, ¿no? Diana, Clara, ¿no? Tenemos allá todos los que están inscritos acá, Hilda Ferro, Johnny Cabrejo, Liliana Salazar, y la lista crece y crece, imagínate, ¿no? Tu nombre está inscrito en ese libro. Si le has entregado tu vida al Señor, entonces ya estás allí. Y el Señor, amén, lo va a revisar en el día que vayamos a su presencia. A ver, un ratito voy a chequear mi libro. Y chequea el libro del Cordero, por favor, el del Cordero. Sí, ese. Ahí está. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Ah, sí, acá estás. Le entregaste tu vida a Jesús. Adelante, buen siervo y fiel. Pasa al gozo de tu Señor. Lamentablemente, como bien dijo Danilo, ¿qué pasará con aquellos, Danilo, que no estén en ese libro? Pues serán totalmente separados, serán lanzados al fuego eterno de ese lago de fuego y azufre que está realmente reservado para el diablo y todos los que le acompañan, todos los que han dejado que Jesucristo simplemente lo han dejado de lado y han ido con él, al quererlo ignorar, al no querer ver que él ya fue el que pagó por sus pecados, pero no lo recibieron, así que se irán al lago de fuego y no estarán inscritos en el libro de la vida del Cordero. Correcto. ¿Cómo hacer para estar inscrito en ese libro? Hay dos palabras que tienes que tomar en cuenta: fe y arrepentimiento. Si tienes tu fe en este Cordero que ocupa tu lugar de castigo y muere por ti, es tu sustituto, si tienes fe en este Cordero, Él te inscribe en su libro. ¿Y qué te pide Él?
que vivas a partir de ahora negándote a la carnalidad. Eso es. Lo que antes hacías para disfrutar tu carne, ahora tienes que empezar a negártela. No, ya no lo voy a hacer más. Y por ahí que lucharás todavía, pero Él te va a enviar su espíritu para que tengas la fortaleza de vencer. Amén. Sí. Y buscar la santidad de Dios. Eso es lo que tienes que hacer a partir de hoy día y estás llamado a hacerlo. Fe y arrepentimiento. ¿Quieres hacerlo hoy día? Vamos a hacer una oración con nuestro hermano Danilo aquí acompañándonos para entregar nuestra vida a Dios y que hoy día puedas recibir a Jesucristo. Y si tú ya lo has hecho antes y has estado titubeando en tu fe, hoy día reafirma tu compromiso con el Señor Jesucristo. Regresa a Dios. Hoy día es el mejor momento para hacerlo. Señor Jesús, aquí estamos como pecadores. Tú nos creaste y nos descarriamos. Cada uno de nosotros tomó su propio camino sin ti. Hicimos lo que bien nos pareció, Señor, y nos alejamos de tu voluntad que nos parecía aburrida, religiosa, Señor, y nosotros llegamos al colapso, hemos llegado al final, hemos llegado al fondo del agujero y solo nos queda mirar arriba al cielo y pedirte, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, y permítenos seguirte, adorarte y bendecirte. Reconocemos que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita mi pecado y que fue a la cruz para salvarme. Y hoy día me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida para siempre, Señor, a ti y solamente a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Gloria a nuestro maravilloso Señor Jesucristo.